Este día tenemos la presencia de Henry Llanes, quien es el presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, un gusto saludarle a usted y a la audiencia, muy amable por la invitación. Quien lo acompaña en este momento, Luis García, y mi compañero también Fabricio Salazar, con quienes estaremos dirigiendo esta entrevista. ¿Cómo está? Bueno, estimado Henry, se está tramitando la ley, bueno, se habla de la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia para el IES y BIES. Primero, pues, conocer una panorámica de este proceso que se está desarrollando en torno a esta normativa. Bueno, la ley que lo envió el señor presidente de la República el 28 de agosto del presente año con el carácter de urgente en materia económica. Es un proyecto de ley que se titula Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Así está el título del proyecto de ley. Y claro, cuando uno ve ese título, dice, esta es una ley de la República, de las finanzas públicas, de contexto nacional, de la dirección del Estado. Pero cuando uno mira los contenidos, sucede que ese proyecto de ley se refería a la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. Entonces yo le envié una carta al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente de la Comisión de que deben cambiar el título y deben denominarlo proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que tenga coherencia el título de la ley con sus contenidos. Eso fue lo uno. Y lo segundo que me llamó la atención de este proyecto de ley es de que el Seguro Social, como ustedes conocen, los recursos del Seguro Social no son recursos del Estado, como bien lo define el artículo 372 de la Constitución de la República, que dice: los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Entonces, cuando dice eso la Constitución, uno se pregunta, si no son del fisco, ¿por qué el fisco o por qué el Estado financia recursos que no le pertenecen, que no le corresponden, que no son del fisco, ¿no? Así que esa es una de las cosas que me llamó la atención, de que lo haya enviado al presidente de la República con el carácter urgente, si los recursos del Seguro Social que salen de los bolsillos de los afiliados, ¿no?, y de la mayoría de empleadores que aportan al Seguro Social, no son públicos, son privados. Así que este proyecto nació con muchas falencias, y hay dos cosas que a mí realmente me pusieron los pelos de punta, ¿no?, este proyecto de ley, porque el uno es de que se propone vender las carteras quirografaria, prendaria, hipotecaria del Seguro Social. Estas carteras son las que se refieren a los préstamos, son los préstamos, es plata de los afiliados que está en manos de los afiliados y jubilados que han solicitado, en un caso, préstamos hipotecarios. Entonces a eso se llama cartera de préstamos hipotecarios. Hay otro gran número de afiliados y jubilados que han solicitado préstamos quirografarios. A eso se llama cartera de préstamos quirografarios. Y hay otra de préstamos prendarios, ¿no? Sucede que el monto de estas carteras al mes de abril, o sea, dinero que estaba de los afiliados que estaba en manos de, asimismo de los afiliados que han solicitado los préstamos, más o menos era de 12.230 millones de dólares, ¿no? Entonces el gobierno propone vender. ¿Eso siempre a título de qué? Si no es plata si no son recursos públicos, no son recursos de las finanzas públicas. No son. ¿Se estaría violando la ley? Está violando la Constitución de manera flagrante. No, eso no puede ser. ¿Qué hacer ante esto? Hay que demandar la inconstitucionalidad. Estamos pendientes de que lo envíen al registro oficial, al proyecto de ley. Hoy me voy a pasar por la corte a ver si eso ya se envió al registro oficial, porque no conozco. Y nosotros vamos a demandar la inconstitucionalidad, porque acabo de mencionar, es por ahí. Y la otra, querido Luis y Fabricio, si estoy bien en los nombres, ¿no es cierto? Sí. Yo no me atreviera a hacer, yo no me atreviera a proponer, pero lo propusieron y está en la ley. Esto es de que el Banco del IES entre operaciones de reporto
entre a pignorar los recursos del Seguro Social y entre a un proceso de endeudamiento con la banca privada, nacional o internacional. La idea esta del gobierno de vender las carteras es porque le quiere plata y quiere sacarle del Seguro Social 6.900 millones de dólares, ¿no? Para dejarle bonos, a cambio de dejarle bonos, dejarle certificados de tesorería, ¿no? Y claro, eso es una cosa tremenda porque, mire, el Estado le debe al Seguro Social, de acuerdo a datos oficiales que todos lo escuchamos, que todos vimos. Cuando era presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña, él dijo que la deuda era de 24.233 millones de dólares, que esa era la deuda que tenía el Estado con el Seguro Social, ¿ya? Y resulta que a mayo de este año, según menciona la fuente, otras personas, ¿no?, de que el señor Lama, Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, habría dicho de que la deuda asciende a 27.000 millones de dólares. Esta deuda de esa magnitud tan enorme, le genera al Seguro Social un enorme lucro cesante, le genera una profunda descapitalización al fondo de pensiones, ¿no? Entonces, estas acciones que viene cometiendo el Estado, asimismo contradicen el artículo 372 de la Constitución, porque la segunda parte que dice ese artículo, que los recursos de los aportes, ¿no?, deben ser destinados a los fines de su creación. ¿Y cuáles son los fines de su creación? Financiar las prestaciones de salud, financiar las prestaciones de jubilación y también esto de los préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios. Para eso se creó el Seguro Social. Estimado Henry. Entonces dice, sí. Sí, usted mencionaba de una cartera de 12.230 millones. La primera consulta es, ¿esto es cartera únicamente vencida o esta cifra corresponde a toda la cartera, entre vencida y vigente? Correcto. Y también usted ha mencionado otra cifra, ¿no?, que el anterior director ejecutivo del IES mencionaba que la deuda era de 24.000 millones y el actual dice 27.000 millones, es decir, hay una diferencia de 3.000 millones. Es decir, ¿usted nos podrá corroborar, se sigue tomando dinero del IES? Sí, se sigue tomando dinero del IES y yo me refiero, Fabricio, a toda la cartera, incluida la pasiva, ¿no? Sí, a toda la cartera. Claro, Peña dijo que eran 24.233 millones de dólares de deuda, ¿no? Y eso le genera, como digo, enorme lucro cesante, y eso significa la descapitalización del Seguro Social. Y el actual presidente Edgar Lama habría dicho en mayo de que eso ya está sobre los 27.000 millones de dólares. Pero a mí yo cuando lo escuché al asambleísta Alfredo Serrano el día viernes, ¿no?, del Partido Social Cristiano, él dijo dos cosas que son golpe al mentón, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? El mentón de la izquierda y el mentón de la derecha. Yo no tengo esas cifras, pero bueno, con él menciona que bonos del Estado, inversión en bonos del Estado, que es aparte de esa deuda que les menciono, ¿no?, de los 24.000 o de los 27.000. Esto es aparte. Esto es inversión en bonos, en cambio, y en certificados de tesorería. Serrano dijo que esa inversión, de hecho el Seguro Social en bonos y en certificados de tesorería, supera los 14.000 millones de dólares. Está por 14.300 millones de dólares. Eso dijo, esa es una cifra que me permitió actualizar porque concomitante con esta cifra que dio. Palabras textuales. El gobierno actual, el señor Noboa, se le ha llevado 5.560 millones de dólares al Seguro Social. Y a cambio, le ha dejado bonos del Estado y certificados de tesorería. 5.560 millones de dólares el gobierno actual. Él se ha llevado más que el gobierno de Noboa en tan corto tiempo. En tan corto tiempo se ha llevado más de lo que se llevó el gobierno de Lasso. Y entonces, mire, Fabricio, si usted revisa, entre a Google y ponga allí lo que dijo el señor Daniel Noboa, ingeniero Daniel Noboa, cuando fue candidato a la presidencia de la República en noviembre de 2023. Él dijo que
que el Seguro Social, entre otras cosas, ¿no?, iba a capitalizar al Seguro Social, y que la forma de recapitalizarlo era yendo a la recompra de los bonos, que era correcto, ¿no? Pero yo también pensaba, ¿y con qué plata lo va a hacer? Porque el Estado es un Estado con unas finanzas públicas con luz amarilla, ¿no? ¿Cómo va a comprar? Como ese debate presidencial es un debate acartonado, es un debate light, que no permite interactuar, haciendo preguntas, ¿no?, y entre los candidatos. Entonces no vino contrapreguntas, porque la contrapregunta que se le hubiese hecho: usted propone, ingeniero Daniel Noboa, así, usted recomprar los bonos, ¿con qué plata lo va a hacer? ¿Con qué dinero lo va a hacer? Entonces no hubo chance de hacer esa repregunta, y allí no hubiera tenido cómo responder. No hubiera tenido que responder porque el presupuesto del Estado siempre viene arrastrando un déficit, ¿ya? Y entonces, sucede que esa afirmación que la dio, y un político pierde credibilidad cuando engaña, cuando miente, cuando manipula a la opinión pública, a la conciencia social. Ahí uno se cae de patitas, como dice el común denominador, como dice el lenguaje común. Porque eso que dijo no lo ha hecho, más bien todo lo contrario, es el que más se ha llevado el dinero y le ha dejado bonos. Entonces la tesis de él, lo que afirmó, de que iba a recomprar los bonos, fue una mentira, fue un engaño. ¿Qué más? ¿Qué más nos quedó? Ustedes le pueden nuevamente ver a lo que dijo Alfredo Serrano en la asamblea el viernes, y lo que sí lo pueden invitar a él. Otra cosa que a mí me quedó, yo tengo los datos, soy investigador, yo soy sociólogo, pero claro, no estaba actualizado en los datos que dio Serrano, porque Serrano tiene chance como legislador a pedir información a que le den. Yo no la tengo. Si a mí no me la dan, tengo que seguir un juicio de habeas data para que me la den. Entonces yo no tengo la facilidad del legislador. Y yo conozco eso porque yo fui diputado. Yo fui diputado año 92, 2002, ¿no? Año 1998, 2002 fui diputado. Y luego 2013, 2017, ¿no? Entonces uno tiene como legislador mayor facilidad que un ciudadano común en pedir información. Bueno, Serrano la tiene. La otra cosa que me quedó, él dice, mire, el Estado tiene 14.300 millones de dólares aproximadamente en bonos del Estado y en certificados de tesorería, papeles que le ha dejado al Seguro Social, y el Estado se ha llevado el efectivo de la plata de los afiliados. ¿Ya? Sucede que, dice, el Estado es enormemente moroso, y que de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Seguridad Social no debería estar en el Consejo Directivo del IES, ni el Estado, ni los empleadores. Muy bien. Dice, el Estado le paga una tasa de interés al Seguro Social del 8.10%. Es la tasa que le paga. Pero en cambio, a los dueños del dinero, de las aportaciones, que piden préstamos quirografarios, hipotecarios, les presta a 9.70, con una tasa del 9.70. Son las cosas al revés. Cuando el trato preferencial en la tasa de interés debería tener, usted Fabricio, usted Luis, que son afiliados, ¿no? Yo igual, 3.300.000 somos afiliados activos, ¿no? Y cerca de 700.000 jubilados del Seguro Social que hemos aportado 30, 35, 40 años. Entonces nosotros sí deberíamos tener preferencia en la tasa. ¿Por qué? Nosotros como trabajadores ayudamos a financiar el presupuesto del Estado a través del consumo. Luis y Fabricio y audiencia, ¿nos cobran o no nos cobran IVA? Cuando vamos a un restaurante, cuando compramos zapatos, cuando compramos camisas, todas las compras que hacemos, o cuando vamos cobran todo. ¿Qué significa eso? Que le ayudamos a financiar al presupuesto general del Estado los trabajadores. Lo ayudamos a financiar. ¿Y que eso no dicen? Segundo, los trabajadores somos generadores de progreso, de progreso, de desarrollo, de prosperidad. Los trabajadores generamos bienes y servicios. Los trabajadores somos los que desarrollamos la producción, somos los que le damos el dinamismo a la economía nacional. Tenemos muchas cosas que aportamos a la sociedad. Hablo del trabajador en cuanto a trabajador y en cuanto a empleadora. No es que estoy haciendo, no es que estoy sesgando la información, hablo del conjunto. De aquellos que están involucrados directamente en las relaciones sociales de producción, en el desarrollo de las fuerzas productivas, que por supuesto son los trabajadores, pero también son los empleadores, ¿ya? O aquellos que tienen trabajo autónomo y que son afiliados. Todo eso son
factores importantes en el desarrollo de la producción y de la economía. Según- Entonces ahí sí se justifica, perdóname Fabricio y Luis, entonces allí sí se justifica que nosotros tengamos un trato preferencial en la tasa de interés, sin hacerle perder a nuestro dinero, porque nuestro dinero es lo que está en el banco, pues. Pues tampoco podemos ir a que nos den una tasa de interés demasiadamente ínfima para que ni siquiera recupere los costos financieros. No, tiene que recuperar los costos financieros y tiene que tener utilidad, pues. O sea, hay que actuar con racionalidad. Pero sí, digo usted, un trato preferencial en la tasa, a diferencia del Estado, pues, ¿no? Pero aquí no. Así es. Parece ser, según lo que usted nos ha comentado, que cada gobierno toma al IES y al BIES como una caja chica, donde pueden tomar dinero inmediatamente, hacer cualquier cosa. Pero todo esto, ¿cómo estaría el futuro de las pensiones de los jubilados? ¿Se estaría garantizando con todas estas reformas, con todos estos cambios que pretenden a la permanencia de las jubilaciones de los fondos? ¿Cómo reaccionaría usted, Luis o Fabricio, si ustedes estuvieran manejando el IES? Y dice, el Estado no nos paga 27 mil millones de dólares. 27 mil. Bueno, digo que no nos paguen $1 millón, pues, de dólares. A lo mejor ahí se podríamos sortear la gestión de una institución, alguien que nos está debiendo $1 millón. Póngale usted por la magnitud de los ingresos, que nos deban 10 millones, o que nos deban 100 millones ya, correcto. Pero aquí son 27 mil millones de dólares. Yo pregunto a ustedes, si a ustedes los nombran presidente del Consejo Directivo del IES o director general, ¿se harían cargo de esa cosa? Sin poner condiciones de cómo lo va a pagar el Estado la plata. ¿Quién debe fiscalizar? ¿Quién debe controlar? La superintendencia de bancos. ¿Y estará haciendo su trabajo? No, porque mire Luis, aquí tengo una reforma que nosotros impulsamos a la ley de seguridad social, ley de la República. Nosotros salimos a la calle a pedirle a la gente, nos dieron 90,000 firmas, y allí nos firmaron personas de todo el Ecuador, de Manabí, de Puerto Viejo, de Bahía de Caracas, de Manta, de Chone. Nos firmaron. Ahí tenemos unos excelentes compañeros en Manabí. Al compañero Bolívar Ceballos, que es un médico de Jipijapa. Él y otros compañeros de Manabí nos entregaron cualquier cantidad de firmas. 90,000 firmas. Porque una iniciativa ciudadana se la hace con el respaldo de firmas, ¿no? Y nosotros participamos en el debate. Por eso que le hablo de esta ley. Claro que la desarticularon, Papucho. Claro que la desarticularon. Porque no les convenía. Porque nosotros propusimos, para poderlo controlar el Seguro Social, es de que en el Consejo Directivo del IES existan 2 representantes de los afiliados y 1 de los jubilados. 1 de los empleadores y 1 del gobierno. Nosotros hicimos, la propuesta nuestra era tener el control del Seguro Social, empezando por la cabeza, teniendo un mayor número de representantes allí. Se dieron cuenta y nos echaron abajo. ¿Qué más proponíamos, Fabricio y Lucho? Era de que el Seguro Social, que el Estado pague esa enorme deuda. Solo así la puede pagar, haciendo que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, del petróleo, para nosotros poder construir una refinería, para nosotros poder tener el control de la comercialización de los derivados en los hidrocarburos y definir sus precios en función de costos de producción, de una utilidad de una utilidad razonable y del pago de impuestos. Ahora sí no se fija los precios de los combustibles, hoy se los fija en función de necesidades fiscales, en función de un decreto ejecutivo del gobierno, del presidente de la República. No se puede así manejar los precios de los combustibles, y no podemos seguir importando más de 7 mil millones de dólares anuales, siendo países exportadores de petróleo. Hemos destruido las plantas del Ecuador. La principal planta de la refinería Esmeralda eso es una planta obsoleta. Yo trabajé cerca de 22 años en el sector petrolero, fui dirigente petrolero año 93-98. Entonces, aquí se maneja de manera irresponsable los recursos del Estado. ¿Sabe, querida audiencia, en qué condiciones está renovando el contrato con OTCL y con Conecel? No sabemos. Por eso es que yo les propuse, yo les dije en la asamblea, si le unimos al petróleo con el Seguro Social en el Ecuador, le cambiamos el futuro del Ecuador.
le generamos trabajo, ingresos, progreso, ingreso a la gente, y evitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes vayan a la droga, se metan al delito. Lo evitamos, porque les vamos a mejorar la calidad de vida desde su nacimiento y de su formación, el ingreso a la escuela, el ingreso al colegio, que sean niños de bien, todos. Y sí tenemos los recursos para eso, y no quisieron, porque se les afecta a sus intereses económicos. Imagínense lo que es importar 7.000 millones de dólares en diésel, en gasolinas, en gas. Sácale una utilidad del 25%, 1.750 millones de dólares anuales de utilidad. No hay a dónde poner la plata. ¿De quienes manejan el dinero así? ¿De quienes manejan ese tipo de negocios? Eso no quisieron. Pero bueno, quedó en la historia de la ley. Nosotros lo tenemos el proyecto y vamos a seguir luchando por eso, mi querido Luis, mi querido París. Nosotros vamos a seguir luchando por esta propuesta. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Yo siempre tengo un cuidado, porque a mí mis padres me formaron de manera correcta. A mí sí me formaron de manera correcta. A no mentir, a no engañar, a no manipular a las personas. Mire, para el presupuesto general de este año del Seguro Social, el Estado tenía que haber contribuido de sus obligaciones, porque en la Ley de Seguridad Social el Estado tiene obligaciones que no son del Seguro Social. Por ejemplo, financiar la atención médica a jefas de hogar. Ellas no son afiliadas al Seguro Social. Financiar la atención médica a personas que sufren discapacidades, que no son afiliadas al Seguro Social. Financiar la atención médica de personas que sufren enfermedades catastróficas, que no son afiliadas al Seguro Social. Y el Estado se comprometió a financiar la atención médica de los jubilados. Ya, entre otras, ustedes conocen que el Estado en el papel, en términos contables, consta, digamos, en el papel, y obviamente en contabilidad tiene que registrarse como un haber. El Estado tiene que contribuir con el 40%, como un debe, perdón. Al final no no entrega el 40% en su totalidad y queda un debe ahí, de que el Estado no paga, no transfiere en su totalidad. Entonces, para este año, el gobierno del presidente Daniel Noboa así tenía que haber transferido 4.500 millones de dólares al Seguro Social, por obligaciones del Estado. ¿Ya? No transfirió eso, transfirió 2.500 millones de dólares. Dejó de transferir 2.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los efectos de esto? Que lo descapitaliza el fondo de pensiones. Porque si el Estado no le entrega esa plata, no sé qué hacen los funcionarios del Estado manejando inconstitucionalmente el Seguro Social. Porque el artículo 372 de la Constitución de la República dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. Pero los delegados del gobierno son los que manejan los fondos y reservas del Seguro Social. El delegado del gobierno es presidente del Consejo Directivo del IES. Y el Consejo Directivo del IES es el presidente del director del banco, en este caso el señor Edgar Lama. Y en el directorio del banco, también es vocal del banco, el que tiene la voz cantante en el manejo del dinero, el ministro de Economía y Finanzas. Ahora, la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, allí hay un doble poder, que son determinantes, tanto en el Consejo Directivo del IES como en el director del banco. El poder político institucional está en manos del presidente del Consejo Directivo del IES. Y en el director del banco, el poder político de esa institución y el poder económico está en manos del gobierno. No se contradice la Constitución. Por eso es que le voy a demandar. Por eso es que hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga. Ahora sí voy a presentar la demanda de la inconstitucionalidad y voy a mencionar a la Corte esas contradicciones que están en la ley frente a la Constitución. Y la Constitución dice finalmente en el 372 que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Si el señor Noboa no entregó los 4.500 millones de dólares este año al Seguro Social, ¿qué viene haciendo? Menoscabando el patrimonio del Seguro Social, contradiciendo lo que dice la Constitución. Así que esa es la realidad, mi querido Fabricio, en cuanto a la pregunta. Oiga, ustedes van a presentar como frente una demanda de inconstitucionalidad de esta ley. ¿Qué otras acciones también tienen previstas? Hay tres, para concluir, porque tengo que salir. Sí. Mire, la una es que nosotros nos vamos a declarar traidores a hechos asambleístas que votaron por este proyecto de ley.
77. Allí hay 2 o 3 traidores que militaron en Pachacuti y que bajo esta práctica de la corrupción se pasaron al bloque de gobierno. ¿A título de qué? ¿Que bajo qué acuerdos lo hicieron? Eso se desconoce. Pero eso se llama corrupción política. El que un legislador entre por un bloque y se pase a otro bloque, eso se llama corrupción política. Tanto del que se pasa como el que le propone para que se pase de un bloque de oposición a un bloque de gobierno. Yo fui legislador y nosotros con otros compañeros fuimos la idea de proponer a que legislador que se pase, que siendo elegido por un bloque parlamentario, por un partido, estando en el Congreso se pase a otro bloque, de manera automática pierda la dignidad del legislador. No la quieren pasar esa reforma, porque saben que no pueden ir a la corrupción, a la negociación corrupta, de que se salgan de un bloque para otro. Y eso lo hacen los gobiernos antidemocráticos, porque un gobierno democrático tiene que dialogar con la oposición, ¿no? Tiene que sentarse con la oposición, como lo hacen en Europa. Y hay libros de teoría política, en donde en Europa, por ejemplo, se concibe a la oposición como un factor importante en la gobernabilidad, y se toma decisiones de gobierno cuando la oposición adopta su voto a favor. Eso lo dicen los libros, ¿no? Pero aquí no. Entonces, señor Noboa, en vez de estar partiendo los bloques, era que se reúna con la Revolución Ciudadana y llegue a acuerdos con la Revolución Ciudadana. Lo mismo con Pachacuti. Eso se llama tener formación política y saber gobernar. Por lo cual, entonces la sociedad no la convulsiona, más bien la sociedad la encarrilo por el bien común, por el bienestar de todos, como lo planteaba Aristóteles. Aristóteles planteaba la política, que es buscar el bien común, es buscar el bienestar de la comunidad. Pero aquí se actúa todo al revés. Entonces, lo uno, vamos a declarar traidores a estos asambleístas traidores, ¿no? Lo segundo es de que vamos a demandar la inconstitucionalidad. Lo vamos a hacer una vez que se publique en el registro oficial. No entiendo que todavía no está publicado. Y lo tercero es de que vamos a impulsar a mayo, después del año, como dice la Constitución y la ley, que después de un año, sea el presidente de la República o sea un funcionario público, de elección popular, uno se puede impulsar la revocatoria del mandato, y es lo que vamos a hacer, Fabricio, en el transcurso del próximo año, después de que transcurra el 14 de mayo y el 24 de mayo respectivamente, del año 2026. Pero ya vamos a ir poniendo en la carpeta todos los antecedentes y anexos que se requieren para hacer una cosa como esta. Ya para concluir, ¿no? Su mensaje final a toda esa gente que está esperanzada en mejores días y que de pronto sus aportes puedan servirle realmente para ellos mismos cuando buscan de pronto un préstamo quirorafario, un préstamo hipotecario, que siempre pueda tener ese acceso. Y como presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, ¿usted cree que sí están siendo escuchados, sí van a tener esa visión, van a ser aprovechados todos estos recursos que van a hacer, que van a interponer esta demanda, van a realmente servir? En lo macro, querido Luis, que yo aprovecho la pregunta para decirle al país de que en el Ecuador vamos a tener que unirnos. En este país de 283.560 kilómetros cuadrados, vamos a tener que dialogar, vamos a tener que unirnos, ¿no? Y todos subirnos a este tren de la historia, cuya propósito debe ser cambiar cambiar el sentido social y político del Ecuador, para superar este nivel de violencia, este nivel de corrupción, los problemas de la salud, los problemas de la falta de empleo, los problemas en la educación. Es decir, empezando por el tema de la seguridad. Los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en nuestras casas, a movilizarnos en las calles y en las vías de este país, y en nuestros trabajos bajo principios de seguridad ciudadana. Y ese es el primer punto que tenemos que hacer en el Ecuador. Tenemos que unirnos en esa línea, ¿no?
Lo segundo, ya en cuanto a la pregunta, el Seguro Social, ¿sabes lo que dijo Lucho, el director general del IES, en abril del año 2023? Diego Salgado Rivadeneira. Yo lo tengo publicado en un libro que se llama El IES al borde del abismo. Este libro está publicado en Amazon. Ya. Esta es la tercera edición de este libro. ¿Ya? La tercera edición. Ahora, para que la gente tenga acceso al libro, está subido en Amazon, y la gente lo puede bajar en digital o en físico, ¿no? Y lo puede tener en el celular y lo puede tener en la computadora. Mire que Diego, esos datos que lo voy a mencionar están aquí en este libro. Diego Salgado dijo que en abril del año 2023 la recaudación por el aporte de los trabajadores y también de una buena parte de los empleadores era de 864 millones de dólares al mes. Los mismos datos se dijeron en mayo y los mismos datos se dijeron en junio del año 2023. De manera que si yo multiplico 864 millones de dólares por 12 meses, me da un ingreso que supera los 10.300 millones de dólares al año. Más o menos el presupuesto general del Estado del año 2010. Más o menos, 2009-2000. Mire usted, es un caudal de dinero. Es un río de dinero. Es un río. Pero lo pueden quebrar. Lo pueden quebrar el Seguro Social. Porque como hoy le deben 27.000 millones, y si no controlan esta enorme bola de nieve que se va configurando, como le digo yo en la carta, al presidente de la Asamblea, y le dije al presidente de la Comisión de la Economía, y que le solicité audiencia, y que no me dieron, y eso me hace dar cuenta de su posición antidemocrática, de su comportamiento antidemocrático, que no se dan cuenta que una sociedad es diversa, y que al ser diversa tiene una diversidad de visiones, ¿no? Y de conceptos y de concepciones de la sociedad. Por lo tanto, así mismo se configuran las corrientes ideológicas, y así mismo se configuran las corrientes políticas. Pero estos señores que no son formados en la ciencia política, yo le digo esto porque yo soy sociólogo, yo soy licenciado en Sociología y Ciencia Política, y quienes deberían estar en el Estado deben ser sociólogos, politólogos, abogados en Derecho Constitucional, abogados en Derecho Público. Ellos deben estar, o personas especializadas en políticas públicas a nivel de maestría o de PhD. Ellos son los que deberían estar tanto en la Asamblea como dirigiendo al Estado. Aquí no, aquí cualquiera va a la Asamblea y cualquiera va a ser presidente de la República sin tener la debida formación. Entonces, la idea nuestra es contener esto. O sea, no puede seguir creciendo la deuda porque pueden quebrar. Y ahora con esta reforma que hicieron es endeudarlo al Seguro Social con banca internacional. O sea, hay obligaciones de ley que no se han cumplido, que me están abriendo un enorme hueco. Hay una deuda que no la han pagado, que me está abriendo un enorme hueco. En tercer lugar, lo voy a endeudar. No van a quebrar. No puede ser. Entonces, nosotros vamos a seguir en esta lucha, Lucho y Fabricio, más bien trabajando con nuestros afiliados, con nuestros jubilados y con la sociedad, para más bien políticamente darnos a organizar para poder cambiar el sentido del seguro, de la seguridad social en el Ecuador. Gracias, Fabricio, gracias Lucho por la introducción. Gracias a usted. Gracias a usted, muy amable por habernos acompañado. Era la entrevista con Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES.